Hola nakamas y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso, como podrán haber visto en el título, vamos a comentar algunos de los que creo yo son los errores más comunes que tuvieron las personas al recordar o al ver Wano. Ahorita yo creo que con el hecho de que ya terminó el arco y si se dieran una oportunidad de volver a leerlo, creo que muchos estaríamos de acuerdo en que posiblemente es uno de los mejores arcos de One Piece. No digo que sea tal vez un top 3, top 2, pero tal vez un top 4, top 5 de arcos favoritos de One Piece si pudiera ser. Y vengo a comentarles estos que son unos errores un poco comunes que he visto en los foros que pues llegan a ser un poco notorios y que posiblemente estén haciendo que vean al arco de Wano un poco peor de lo que ya fue. No digo que sea una excelencia, pero sí creo que lo están degradando más de lo que debería de ser, por lo que vamos a comenzar. El primero de todos es que el arco de Wano sin duda fue el arco más largo de One Piece hasta el momento, por lo que muchos que íbamos al día con el manga sintieron que ya había durado demasiado, que estaba siendo un poco tedioso, pero el error es que sin duda el arco pudo incluso durar un poco más y entregarnos un poco más de contenido que se siente que falta en general, y esto lo vemos reflejado en las cosas que no se pudieron contar o no se pudieron ver del todo. Esto va más hacia el rumbo de la parte final, en donde no nos mostraron cosas que hace en otros arcos, como por ejemplo el pasado de los enemigos principales. En este caso el pasado de Kaido no lo vimos del todo y como que quedó muy seco y vacío. ¿Quién era la madre de Yamato? La raza de Kaido, ¿qué explicación nos tiene que dar? Y si de verdad es una raza muy diferente a las que conocemos. El desenlace de varios de los personajes que fueron aliados y enemigos también, porque hay muchos que se quedaron como que en un limbo de qué es lo que podía pasar con ellos. Las despedidas con personajes que fueron un poco relevantes y que tal vez no se llegaron a notar, e incluso el resultado de los que llegaron a pelear y pues que no quedó clara del todo su muerte. Ya sabemos que en esta historia no son 100% las muertes seguras, por lo que queda mucho a la expectativa de qué es lo que pasó con todos esos personajes. Y pues así podría seguir diciendo muchas cosas y alargarme más, pero la verdad es que el tema da para, digamos que un cierto video próximo que voy a estar subiendo al canal, en donde vamos a ver que fueron más de 15, 16, 20 misterios que nos dejó este arco y podremos tocar cada uno de ellos en ese video. Si bien la pelea entre Law y Kid contra Big Mom es de las mejores del arco, creo que hay dos temas principales que no dejan ver que esta pelea tiene todo el sentido de cómo fue desarrollada y la están degradando más de lo que debería de ser. El primero, como ya vieron, es que según muchos, Law y Kid tiraban varias veces el hecho o la frase de que este era su ataque final y que volvían a atacar a Big Mom en el siguiente capítulo, pero esto no es del todo cierto, y es que fue un problema más como de traducción. Yo los invito a que sigan y vean las publicaciones de Twitter de una cuenta llamada Rio Poneglyph. Les estaré dejando el nombre de la cuenta aquí en el video para que vayan y lo vean, donde no solo hacen una buena traducción, que yo considero la mejor, sino que además le ponen mucho empeño y dan muchos guiños de cómo leer de mejor forma cada uno de los números de One Piece. Aquí pueden leer de nuevo lo que es la pelea y verán que en realidad solo una vez se comenta el hecho de que un personaje dice que es su último ataque, y este lo dice Law antes de atacar con el agujero gigantesco por donde cae Big Mom, por lo que pues en ningún momento se abusa de este tema, no es repetitivo y los personajes pues llevan el ritmo de su batalla normal. Y hablando de Big Mom, también está el hecho de que muchos dicen que ella no dio la altura que se esperaba de una pelea, cosa que igual es errónea en algunos aspectos. Para empezar, muchos dicen que no dio la altura por su pelea, cuando la verdad es que no por ser llamados Yonko tienen que ser los personajes que estén al mismo nivel, refiriéndome que aún incluso entre Kaido, Barba Negra, Barba Blanca, Shanks, siempre hubo una diferencia de poder entre ellos. Nunca estuvieron al mismo nivel, pero son personajes que son temidos porque pocos personajes del mundo de One Piece los pueden llegar a derrotar, y aparte de eso son todavía menos los personajes que tienen una tripulación o un ejército o una armada con la cual puedan ir y atacarlos, ya que los Yonkos no se conocían por salir de sus territorios y estar paseando como las tripulaciones normales que vemos en lo largo de la historia. Sin embargo, en el dado caso de que, como vimos con Barba Blanca, llegaban a mover a toda su flota y a todos sus aliados, eran de temer. Pero volviendo al tema, sí, es cierto que perdió en Wano Big Mom, pero ni siquiera llevaba a todos sus hijos y a todos
todos sus aliados para enfrentar esta batalla, por lo que en general pues solo era ella peleando al lado del ejército de Kaido. Cosa diferente hubiera sido si todos los hijos hubieran estado, que a pesar de que muchos los denigran por no haber presentado sus verdaderos poderes, yo creo que el enfrentamiento entre Mugiwaras versus Big Mom por sí solo en sus puras tripulaciones hubiera acabado con nuestros protagonistas derrotados. Y no lo neguemos, salvo el trío monstruoso, los demás hubieran perdido sin ninguna duda. También un punto importante de esta pelea es que jamás se dio a entender que sería como la de Luffy versus Kaido, donde se regiría por la fuerza bruta. No todos son como Luffy, y Lau y Ki tenían desde un principio el objetivo de derrotar a Big Mom tirándola al mar. Esto se ve desde que planean en el tejado de Onigashima el estarla separando de Kaido, cosa que al final fue su inteligencia la que derrotó a Big Mom, arrojándola a la lava, donde no pudiera contar con sus homies para que fueran a rescatarla, cosa que hizo muy bien Lau con su técnica del silencio, por lo que en general esta pelea es mejor de lo que todos ustedes creen. Incluso podría ser la segunda pelea mejor del arco. Pasando a un tema un poco más debatible, es el punto de que muchos consideran que Yamato es un personaje sin desarrollo y sin trasfondo, que no merecía unirse a los Mugiwaras. Para empezar, dejemos de lado el hecho de la unión a la banda, esto digamos que lo comentaremos un poquito más adelante, pero si vemos a Yamato y cómo es de los personajes que se contó su pasado en el arco, no es tan malo. No digo que sea súper bueno o de los mejores personajes desarrollados de la obra, ni de lejos, pero es digamos que decente, porque todo el odio al personaje se basa en que dicen que él es Kozuki Oden, o que simplemente se la pasa repitiendo esta frase, pero esto no es lo malo del personaje, porque para Yamato esto es como para Luffy el decir que será el rey de los piratas. Más que nada es una simple representación de cuál es su objetivo y lo que quiere llegar a ser. Simplemente lo utiliza como una meta o una referencia. Esto se nota cuando conoce por primera vez a Luffy y le dice que él es más Oden que ella. El problema es que Oden en su tiempo de viaje y aventura no tuvo como tal un título al cual pudiera ser referido o conocido por el mundo de la piratería, como el rey de los piratas, el rey oscuro, el león dorado o los grandes de esa época. Para Yamato, el cual nunca dejó Nigashima, era un ídolo el cual adorar, y si Oden se sentía atrapado en el mismo país de Wano, ahora imagínense a Yamato que no podía salir ni de la isla. Además, este presenció su muerte y conoció todo lo que pudo hacer en el mundo exterior gracias a su diario. El nombre lo tomó porque creía que no había quien continuara con el legado de Oden, ya que nunca supo que el clan Kozuki había sobrevivido con Momo viajando al futuro y con Hiyori escapando con Kawamatsu, por lo que gracias a la bitácora de Oden, ella quería continuar con su legado. Ya por último está el hecho de que Yamato nunca dejó de utilizar el nombre de Yamato y presentarse como hija de Kaido. Esto parecería no importar, pero es relevante porque ella nunca quiso suplantar a Oden, solo se hacía llamar como él para darse a entender que ella sería libre, o dar a entender que ella sería libre algún día como Oden, para poder viajar fuera de su prisión, hacer lo que él hizo y liberarse de las obligaciones que imponía su propia familia, cosa que vemos mucho el paralelismo entre el personaje de Oden y Yamato. Si de verdad el personaje quisiera imitar al verdadero Oden, como mínimo yo creo que hubiera intentado empezar a luchar de la misma forma que él, con un estilo de dos espadas, porque también admiraba a los samuráis y decidió pelear con un arma parecida a la de su papá y aprender su estilo de pelea. Alguien que solo intente imitar a los demás no sería para nada digno de portar Haki del Conquistador, y Oda lo ha demostrado porque los pocos personajes que lo tienen son dignos de llevarlo sin ninguna duda. Y regresamos al tema del nuevo Nakama. Este tema ya debería de considerarse algo normal en la comunidad, puesto que desde que yo sigo One Piece desde Punk Hazard, siempre se dice y se comenta que el personaje que más gusta a la comunidad o que más llega a impactar se unirá a la tripulación. Esto pasa sin falla. Por cada arco que hemos visto en Punk Hazard era Smoker, Caesar, Monet, en Dressrosa lo vimos con Bellamy, con Sabo, en Whole Cake pasó con Katakuri y en Wano no fue la excepción. Pero aunque yo creo que este hubiera sido un buen arco para que se uniera un nuevo tripulante más a la banda, el hecho de que no se uniera nadie independientemente de quién era tu candidato favorito, creo que esto en nuestro subconsciente afecta o nubla nuestro pensar del arco, porque esto nunca dejará de pasar, por lo menos hasta Laugh Tale, y esto podemos verlo
verlo reflejado en el nuevo arco de Egghead, en donde ya piden a Vegapunk, a Bonnie como nueva Nakama, por lo que siendo algo tan repetitivo, creo que debería ser un punto que se dejara de lado con el arco de Wano para analizarlo mejor. Al final se nombraron a Momo, Yamato y Kinemon como Nakamas oficiales, al igual que Vivi, y aunque tal vez no aparezcan de nuevo hasta el final, se tiene que tomar el tema como algo que ya no hay vuelta atrás, así se quedó la decisión y es muy difícil que llegue a cambiar. En el número 6 tenemos el tema de que el Tobi Roppo fue una decepción. Este tema sí considero que es algo que dicen por decir, y es que muchos han dicho que el Tobi Roppo decepcionó al final, pero si nos ponemos a analizar a cada uno de ellos, la verdad es que se puede rescatar a la gran mayoría. Iniciando con X-Drake, a pesar de que cambió de bando casi iniciando la pelea, fue un personaje que estuvo peleando casi desde el inicio hasta el final de todo el enfrentamiento en Onigashima. Este personaje enfrentó a un Umber, o más bien lo derrotó de un golpe, al igual que lo hizo Luffy, peleó contra Apu y al final enfrentó a los miembros del CP0, que tampoco era poca cosa. Aún así sobrevivió, o es casi seguro que sobrevivió, pues no se ha confirmado nada. Wood creo que fue de los más poderosos, y aunque no lo crean muchos, enfrentó a un personaje muy poderoso, pues varios de los ex Chichibukai en el inicio de Egghead han demostrado que no eran piratas normales y por algo los necesitaban de aliados. Aunque Jinbe perdió el título antes de que pasara la abolición de los Ichibukai, el personaje era demasiado poderoso, por lo que Wood no cayó ante cualquier personaje de la tripulación. Ulti hasta cierto punto creo que es la que menos crédito tiene, y es que no solo aguantó golpes de Luffy, de Yamato, también aguantó un golpe de Big Mom y todavía regresó para ser derrotada al último por Nami, por lo que la considero casi de los más fuertes del Tobi Roppo, o si no es que la más fuerte de ellos. Por otro lado, Page One, si bien antes de la pelea en Onigashima peleó contra Sanji y no demostró ser del todo muy fuerte, también se paró después de un golpe de Luffy, pero él sí cayó ante la furia de Big Mom, por lo que más o menos duró un poquito y hasta yo creo que en el nivel intermedio. En cuanto a Black Maria, creo que en cierta forma fue un poco la más débil de todos, pero no es para menospreciar, ya que ella se basa más en la estrategia, aunque no le sirvió al enfrentarse a Brook y Robin. Por un lado, Brook solo fue un pequeño apoyo a Robin, ya que casi se encargaba más de los personajes que la acompañaban y del arma principal, por lo que casi esta pelea fue un Robin versus Black Maria. Lo que la hace caer un poquito, digamos que más en el puesto, es que nunca se demostró o nunca se dio indicios de que ella pudiera ocupar lo que es Haki, por lo que ese punto queda aún un poco con la duda, cosa que pasa igual con Sasaki, que estuvo peleando contra Franky y con su Franky Shogun, por lo que no sabemos del todo si en verdad era fuerte, pero sí logró resistir varios ataques, desde la espada de Franky, alguno que otro suplex y al Radical Beam, pero aún así es yo creo de los más débiles del grupo, y pasa lo mismo que los Yonkous o los Ichibukai, no porque tengan el mismo título todos serán del mismo nivel de pelea, algunos serán más fuertes que otros. Ya por último está el tema de las muertes en el arco, y es que esto creo que en parte es de los principales problemas, porque muchos se quejaron de los que regresaban de la muerte, pero en realidad ya sabemos que mientras no se confirma el 100% una muerte en esta obra, no es nada segura, además de que este es el arco con más muertes de todos, o por lo menos con más muertes importantes, sin contar las que son del flashback. Y es que confirmadas tenemos la de Tonayasu, que fue de los mejores personajes y con un contexto muy bueno con el pueblo Ibisu y de las Smiles, a Orochi, que se quejaron de que le tuvieran que cortar o decapitar 8 veces, aunque su fruta era de una serpiente que tenía 8 cabezas y era una Akuma no Mi de las más poderosas, aunque la tuviera un personaje inútil. Tuvimos la muerte de Ashura, tuvimos la muerte de Iso, tuvimos la muerte de Hawkins, Guernica, que interrumpió la pelea de Kaido y de Luffy, Maja, que fue el que peleó contra Iso y que muy probablemente también cayó en esa batalla, Kanjuro, que se quejaron muchos de que uno de los Nakamas no pudiera matarlo, aunque creo que pues estuvo correcto porque era alguien con el que creció desde la infancia, ¿cómo no ibas a dudar en matar a uno de tus mejores amigos? Y todavía están muchas muertes que están por confirmar, muchas personas que quedaron como en el limbo entre que están vivas o están muertas, porque les digo, sin que de verdad veamos una tumba o sea confirmada al 100% por Oda, todavía podemos ver que regresen. Aquí están X-Drake, que no vimos qué pasó con él, Kaido, Big Mom, que casi ya van más para la segura que sí cayeron en esta pelea, Jack, la sequía, ya que no vimos que
que estuviera con los demás piratas bestia en Udon, cuando fueron atacados por Green Bull y que fue derrotado por Inuarashi. Pero espero que fue derrotado por Nekomamushi y que nunca se vio que escapara. Y aunque no creo que todos, también puede que hayan caído algunos miembros del Tobiropo. O sea que en general podría esperarse cualquier cosa de las muertes por confirmar de esta historia. Y que aunque no fueran ciertas, aún así lo harían en el arco con más muertes de todo One Piece hasta el momento. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Como verán, hay muchas cosas que pueden volver a tomarse en consideración sobre este arco, que ahora que ya finalizó, que ya estamos en otro arco, los invito demasiado y me gustaría mucho que volvieran a darle una leída, que volvieran a verlo, para que vieran que incluso para mí y a mi pensar creo que podría estar bien en un top 4 de mis arcos favoritos, junto con Marineford, Enies Lobby y Dressrosa, que si bien yo creo que dependiendo de cada gusto tal vez no los llegue a superar estos tres, simplemente a los demás se los lleva de cajón. Por lo que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan y pues nada, nos vemos para el siguiente video.